En este episodio presento a la startup Bytec y tenemos con nosotros a Pablo Álvarez y Milton Astudillo. Muchas gracias muchachos por participar en nuestro podcast. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Partimos bien porque siempre nos presentan como Vitech y tenemos que corregir, así que partimos súper bien con que nos hayas presentado como Vitech. Como Baite, que es una idea, pero pasa a ser una innovación esto ya. ¿Sí? Mira, Partimos innovando con el nombre, ¿ah? claro, Porque es típico, cada vez que nos presentan en cualquier evento, cualquier cosa, siempre es Vitech. Y claro. claro, ahí tenemos que estar explicando, no, Vibration Technology, ¿viste? Del inglés. Qué buena. Entonces, claro, somos Vitech. Bienvenidos a De Cero a Unicornio, el video podcast donde exploramos las historias de grandes fundadores de startups tecnológicas en Latinoamérica. Cada episodio conoceremos sus éxitos y retos de las empresas que dirigen, como también el lado humano, sus aprendizajes, fracasos y el recorrido lleno de desafíos que los ha llevado a marcar una diferencia en el ecosistema emprendedor. Este podcast está diseñado para inspirar a todos aquellos que sueñan con crear su propia startup. Acompáñanos en este viaje y atrévete a ser parte del próximo unicornio. Buena. Ya, por lo menos le ha hecho el nombre de la startup. Perfecto, como les había mencionado en este espacio, la idea es que sea súper distendido y podamos conversar de su startup. Y lo primero que me gustaría conocer es cuál es el propósito o cuál es la misión de Bytec y cómo la definen en términos súper prácticos. Mira, súper práctico. Estamos hablando de entrar al mantenimiento predictivo en las industrias, ya en diferentes tipos de industrias, principalmente dentro de lo que es la minería. Existe esta complejidad de poder detectar los daños antes de que se conviertan en fallos catastróficos, porque cualquier pausa en la maquinaria significan pérdidas millonarias, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo ahí. Entonces, cuando se producen estos daños, empiezan a iniciar, ¿ya? La idea es poder detectarlos a través de inteligencia artificial, que es nuestro fuerte. Perfecto. ¿Y cómo identificaron este problema que decidieron resolver en su startup? Mira, este problema viene, digamos, de años atrás, ya, o sea, nosotros entramos a ver el problema desde el laboratorio, ¿ya? Cuando nosotros estábamos en el laboratorio, que éramos de esos ratitas de laboratorio nada más, porque no sabíamos nada del mercado, en ese entonces conocíamos el problema mecánico, sabíamos que este problema existía y sabíamos que era un problema físico que llevaba 70 años de investigación, ¿ya? Y probablemente muchos más. El tema es que cuando nosotros desarrollamos una nueva inteligencia artificial, o sea, un nuevo modelo, en realidad no una nueva inteligencia, un nuevo modelo que, digamos, superaba todas las debilidades de la frontera del conocimiento actual dentro de estos problemas, dijimos, bueno, esto tiene que salir del laboratorio al mercado, ¿verdad? Tenemos que llevarlo al mercado. Entonces, cuando llegamos al mercado, nos dimos cuenta de que conocíamos mucho el problema y no conocíamos nada del mercado. Entiendo. Ok. ¿Y qué hace a este problema que sea relevante y merezca ser resuelto? Mira, en términos, digamos, muy prácticos, pérdidas millonarias, ¿ya? Cualquier pausa en la producción que no esté controlada, cualquier pausa que sea a causa de fallos catastróficos en un equipo, significa pausa en una producción que minuto a minuto está generando millones de dólares, ¿ya? Entonces, el impacto de poder detectar un daño en etapas tempranas y con alto nivel de precisión, ya poder detectar específicamente dónde está el daño y llevar a cabo, digamos, un mantenimiento oportuno para poder evitar estos fallos catastróficos, es de sumo impacto. Te entiendo. Y típicamente cuando uno encuentra un problema, cada problema tiene un montón de posibles soluciones. ¿Cómo llegaron a la solución que actualmente están ofreciendo?
Mira, esa pregunta es súper interesante. Nosotros cuando estábamos en el laboratorio, como te había comentado, empezamos con lo que era el diagnóstico de estructuras, ¿ya? Edificios, puentes, túneles, etcétera. Y ahí trabajábamos con técnicas de Machine Learning, ¿ya? Redes neuronales convolucionales, etcétera. Diferentes tipos de redes neuronales. Resulta que el problema, a fin de cuentas, es poder encontrar o filtrar los datos y encontrar frecuencias de daño, ¿ya? Pasarlo a un ámbito mecánico, ¿ya? En un principio fue complejo, por supuesto, porque el modelo del problema cambiaba, pero las soluciones seguían estando dentro de la estructura informática. Ahora, cuando nosotros propusimos modelos basados en Machine Learning inicialmente, para solucionar estos problemas mecánicos, notamos que se necesitaba primero altos niveles de procesamiento, altos niveles de datos para poder entrenar las máquinas, ¿verdad? Que es lo que necesita todo sistema basado en Machine Learning. Y finalmente, el sistema, que los datos, perdón, que los datos estuvieran altamente clasificados, o sea, que cada daño tuviese unas especificaciones, estuviera bien clasificado, ¿verdad? Valga la redundancia. A fin de cuentas, esos datos dentro de la mayoría de las industrias, sobre todo acá en Chile, no existen. Ya no, en ninguna minera te van a tener, o pocas mineras, ¿verdad? Te van a tener datos de daños clasificados realmente en etapas tempranas y con especificaciones de operatividad, de los componentes, etcétera. Entonces, ahí notamos que había una debilidad muy grande en torno a lo que era técnicas en Machine Learning. Perfecto. Afortunadamente nosotros Claro. empezamos a, bueno, somos un equipo de investigación, de hecho, y ahí empezamos a desarrollar técnicas más avanzadas en torno a análisis tiempo-frecuencia. Ya no salimos de la línea de lo que era la inteligencia artificial basada en aprendizaje de máquina. Te entiendo. Perfecto. Claro, igual creo que le hizo un poco al revés a lo que dice la teoría de startups, que es primero encontrar un problema y enamorarse y después buscar soluciones. En ese sentido nosotros empezamos a trabajar con lo que es análisis de vibraciones y sabíamos las ventajas que tenía el rodamiento particularmente, pero no sabíamos qué industria iba a ser realmente útil. Y ahí fue un descubrimiento ver que en minería, por ejemplo, es sumamente relevante disminuir la cantidad de paros no programados de un molino de bolas, que si se detiene un día son más de 400.000 toneladas que se dejan de procesar. Y en ese momento nosotros sabíamos que teníamos una solución que iba a ayudar a eso, pero después descubrimos que era un problema relevante en minerías. Digamos, es lo que se conoce a veces como una solución en busca de un problema. Lo hicimos totalmente al revés de lo que indicaba la teoría. Y cuando nos dimos cuenta de eso, tuvimos que hacer todo un proceso de toda la tecnología y el conocimiento que sabía, que era de un perfil académico, saber cómo llevarlo al mercado, con una propuesta de valor coherente, y también a cuál nicho le vamos a presentar, si era grandes mineras, pequeñas mineras, etcétera. Así que igual siento que fue un poco al revés de lo que es la historia habitual, digamos, que por lo que las startups encuentran un problema fuerte, lo estudian muy bien, buscan 100.000 alternativas para solucionarlo y se quedan con una o dos y ven cuál les funciona mejor. Nosotros lo hicimos al revés. Te entiendo. Mira, es un buen punto el que tocan, porque por lo general eh, se dice o la práctica nos dice que cuando uno parte de la solución y trata después de buscar el problema, es un camino extremadamente largo, tortuoso, y no así partiendo desde el problema. Ustedes estuvieron un poco mirando ya hacia atrás, Pablo y Milton. ¿Cómo ustedes validaron que sí había agua en la piscina en el mercado antes de invertir tanto tiempo y recursos? Porque claramente ustedes, como tal, como mencionaban, trabajaban en un laboratorio de investigación y eso propiamente tal les dio oportunidades para poder desarrollar de alguna manera la tecnología que están utilizando en este momento, pero ¿tuvieron la chance de poder validar antes de lanzarse a la piscina? Mira, en torno a validaciones, probamos mucho con datos de laboratorio. O sea, nosotros teníamos muchos datos, tanto de cajas reductoras, cajas planetarias en general, rodamiento, estatores, rotores, hélice, etcétera.
muchos componentes rotativos con datos cuyos daños ya estaban clasificados y nuestros algoritmos funcionaban, operaban muy bien, tenían un muy buen desempeño. Sin embargo, tener el respaldo de un laboratorio es muy diferente a tener el respaldo físico del terreno, ¿verdad? De hecho, me gustaría enmarcar la cara de todas las personas importantes, sobre todo de la minería, que cuando me preguntaban dónde has probado tu sistema, yo les decía, no, con datos de laboratorio. Ya, ok, ok. Resulta que, bueno, el tirarse a la piscina, ¿verdad? Ya, ok, teníamos la confianza de los datos de laboratorio, pero necesitábamos también esta confianza de la experiencia en terreno. Ya, nos tiramos a la piscina directamente cuando ya logramos pisar terreno y conocimos las máquinas, ¿verdad? Por primera vez, porque nosotros conocíamos los algoritmos, ¿verdad? Conocíamos cómo funciona, digamos, el problema físico, el comportamiento de las piezas, pero no la máquina físicamente. Entonces, ahí fue que ya nos agarramos la confianza de tirarnos a la piscina, conociendo el terreno por primera vez. Te entiendo. Y en el caso particular obviamente cuando uno parte, como ustedes lo describen, desde la solución y después pudiendo encontrar el problema, el, ¿cuál ha sido en su opinión el mayor reto al momento de tratar de encontrar el product market fit, que es el punto que todo emprendedor de startup trata de sobremanera de poder encontrar o que en un gran porcentaje muchas startups mueren en ese camino? Elijan Yo ahí creo qué que, contestar. Ah, sí, yo creo que fue importante que el tiempo de mayor investigación y desarrollo fue entre 2019 y 2020, que ahí fue hecho donde se publicaron dos papers, y coincidió que en minería estaba habiendo un proceso muy importante de hacer innovación abierta. Entonces, en paralelo que estábamos haciendo las investigaciones, nos topamos que habían desafíos de Coelco, de BHP, de Expande Minería, buscando tecnologías nuevas para diagnosticar y monitorear equipos. Entonces, yo creo que fue el primer momento ajá, acá hay algo importante, lo que estamos haciendo nosotros puede servir para esto, y empezar a entender que ese era el principal mercado al que teníamos que llevar esta tecnología. Y luego en el camino nos permitió, como bien decía Pablo, poder estar en terreno, hablar con la gente encargada de esto y ver que si ya habían otros sistemas de monitoreo y diagnóstico, nosotros teníamos varias ventajas competitivas. El hecho que es remoto, puede emitir alertas de 3 a 6 meses antes y trabajar en equipos móviles en movimiento, a diferencia de otros sistemas que tienen que llevar el camión al taller, detenerlo y echar a andar el motor y recién hacer un diagnóstico. Entonces, eso nos permitió entender realmente que era una necesidad porque lo estaban ellos expresando hacia todos, principalmente con los desafíos de innovación abierta. Yo creo que fue clave que hayamos conseguido con ese periodo, porque si esta innovación se hubiera hecho hace 10 o 20 años atrás, no hubieran habido estas opciones de desafío abierto y la minería resolvía sus problemas a puerta cerrada con los proveedores de siempre. Entonces, yo creo que igual tuvo algo de suerte, que justo coincidió la etapa de investigación con la etapa que hubo mayor cantidad de desafíos de innovación abierta de minería y poder ofrecerlo y llevarlo y poder concretar un par de pilotos interesantes con minas. Qué bueno. Qué bueno que tuvieron esa suerte de hacer Sí, calzar la oportunidad con lo que ustedes estaban desarrollando. Ahí me gustaría preguntarles, porque me imagino yo que este tipo de soluciones a nivel global ya existen o existen algunas que ya llevan un montón de tiempo en el mercado y me gustaría entender qué características únicas diferencian su solución con otras existentes que probablemente vienen de otros países, porque entiendo que esta solución es 100% hecha en Chile. claro. Mira, marquemos la diferencia primero con respecto a lo que es Machine Learning, ya que la mayoría de las tecnologías basadas en Machine Learning son muy eficientes siempre y cuando existan datos históricos, ¿ya? Chile es un país donde, digamos, es muy analógico, ¿verdad? No se utiliza mucho la inteligencia artificial, por ende no se tienen muchos datos clasificados con respecto a este tipo de problemas. Así que Machine Learning acá en Chile directamente te puedo decir no sirve. O sea, digamos para el diagnóstico de máquinas, ¿verdad? Entonces, marcando la primera diferencia,
es que nosotros tenemos un sistema basado en análisis tiempo-frecuencia, que es una inteligencia artificial determinística que no requiere ningún tipo de dato histórico. O sea, a partir de 2 a 6 segundos de captura, nosotros ya podemos saber el estado en el que se encuentra el equipo, ¿ya? Es una diferencia muy importante. Aparte nosotros, bueno, nuestra inteligencia artificial lo que hace básicamente es poder demodular señales. Ahora tú te preguntarás, o la misma gente que escucha se preguntará qué es la demodulación. Básicamente es la capacidad que tenemos como seres humanos, ¿verdad?, de concentrarnos en específicamente algo que escuchamos, ¿ya? O sea, si nosotros estamos escuchando todo el tiempo cualquier cosa a nuestro alrededor, pero tenemos esta capacidad, la mayoría por lo menos, de concentrarnos específicamente en algo, ¿verdad? Entonces, esa capacidad es la de demodular una señal, ¿ya? La de demodular señales. Nuestra inteligencia artificial justamente hace eso. Extrae específicamente la frecuencia de un daño de los componentes rotativos, ¿ya?, que vienen sumergidos en etapas tempranas, ¿verdad?, en altos niveles de interferencia. ¿Y a qué le llamamos interferencia? A todo el ruido que hay ambiental, a la vibración que generan los componentes aledaños, ¿verdad? Toda la máquina está en una constante vibración y todos esos son interferencias para encontrar la frecuencia específica que queremos hacer. Nosotros tenemos esta capacidad de, en estos 2 a 6 segundos, encontrar esta frecuencia de fallo de 3 a 6 meses antes de que sea lo suficientemente pronunciada como para que el daño afecte en la vida útil de la máquina. Y bueno, además, la capacidad de poder encontrarla exactamente está también visto en sistemas complejos rotativos. Por ejemplo, lo que son cajas reductoras, ¿ya?, o las mismas cajas de transmisión. Muchas veces estamos hablando de cajas planetarias, que son sistemas de engranaje sumamente complejos, con diferentes tipos de variaciones de velocidad. Entonces, todas estas cajas están formadas por diferentes tipos de discos y componentes rotativos, ¿verdad? Entonces, tener la capacidad de poder diagnosticar sin detener la operatividad de la máquina y especificar dónde, en qué disco, ¿verdad?, de una caja planetaria se encuentra el daño, esa es la capacidad de Bytec. Te entiendo, perfecto. Y con respecto ya a los primeros pasos que ustedes estaban dando para poder lanzar su producto al mercado, ¿qué cosas, qué retos tuvieron esencialmente? Porque obviamente tal como tú mencionaste, Pablo, ustedes partieron en el laboratorio, pero después uno tiene que probarlo en la realidad y ese tipo de Claro. maquinaria no están disponible para todo el mundo. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles fueron los primeros pasos que ustedes tuvieron que vivir, los retos, sobre todo los desafíos o errores que tuvieron que pasar para lanzar el producto? Claro, de hecho te cuento las primeras deshonras. Nos pasó que la primera vez que llegamos a bombas de agua, ¿ya? Algo muy básico dentro de edificios para probar el sistema. De partida, yo soy persona informática, Milton es una persona de negocios, ¿verdad? Ninguno de los dos tenía idea del terreno. El terreno estaba sucio, ¿ya? Estaba completamente, digamos, abandonado de la mano del señor. Y tuvimos que entrar a instalar los sensores en los puntos críticos de la bomba de agua, ya que estamos hablando del rodamiento de motor y el ventilador de la bomba de agua, y estaba lleno de arañas. Y Milton le tiene pánico a las arañas. Ya. Sí. Entonces, Yo de ahí nos hecho, ¿sabes? pasó No entré, po. No entré a la sala de bombas. no Entraste entraste, tú ¿no? nomás. Sí, tenía o sea, al Hice rato, apoyo después de moral que yo desde limpié un afuera. poco, ahí Milton entró a la sala. Sí. Pero claro, el primer conflicto fue eso, el darnos cuenta de que en el laboratorio las cosas son limpias, pero en el terreno no. Claro. En el terreno las cosas nunca son limpias. Nos No, pasó igual, más además, adelante. Ujú. una vez que llegamos sin zapatos de seguridad, sin los EPP, sin casco, sin nada, me acuerdo. Ahí preguntando si tenían de la talla que nosotros usábamos, cómo se ocupaba bien el casco. Después tuve un problema instalando sensores, me acuerdo que había comprado una pistola especial, porque es un adhesivo que sale de dos fuentes, entonces necesito una pistola de aplicación que se llama.
Y cotizamos en todo Santiago y había solamente dos ferreterías, una en San Miguel y otra por Quilicura, si no me equivoco. Y fuimos a la de Quilicura, que nos queda mucho más cerca, y dicen, tenemos el adhesivo, pero no tenemos la pistola. Y llamamos a la otra ferretería y tenía la pistola, pero no tenía el adhesivo. Y ya estábamos atrasados para poder llegar a instalar los sensores. Y a última hora terminamos instalando los sensores en vez de la pistola convencional, profesional, que se usa en esto, usando un par de jeringas. Y entre medio, me acuerdo uno de los, no sé si jefe de planta, mirando como, ¿para qué traen las jeringas? Solución totalmente artesanal. Ya, Sí, bueno. Me imagino yo que, bueno, esos son gajes de toda startup que cuando está iniciando tiene un montón de problemas. Con respecto al tema sí. de la tecnología, ¿cómo ven ustedes que su tecnología puede escalar a otros países y lograr que su negocio escale no solamente en el ámbito, por ejemplo, de minería? No sé si me Claro. explico. Ya, primero, yo voy a hablar en torno a lo que es tecnología. Milton te va a explicar cómo podemos expandirnos hacia, digamos, por el lado de los negocios, ¿verdad? En torno a lo que es la tecnología es muy, muy sencillo. Tiene una escalabilidad muy alta este sistema porque es altamente adaptativo. No depende de ningún tipo de sensor ni ningún tipo de sistema informático, ¿ya? Nosotros tenemos la capacidad de digamos, todos los sensores, no hablemos de nuestras capacidades, sino de que todos los sensores requieren de una API para controlarse, ¿verdad? Entonces, teniendo esta API, nosotros podemos capturar los datos de cualquier tipo de sensor y a partir de esos datos nosotros llevamos a cabo la analítica, ¿ya? Siempre y cuando el sensor cumpla con los requerimientos necesarios para el punto rotativo que nosotros estemos analizando, nuestra analítica tiene la capacidad de adaptarse. Ahora, preguntas que me han hecho muchas personas. ¿Solamente vibraciones? No. Tenemos la capacidad de diagnosticar a partir de temperaturas, a partir de ultrasonido, corriente, desplazamiento, velocidad, etcétera. Milton, te cedo Claro, o la sea, palabra. de todos los monitoreos de condiciones que tú puedes ver, está tribología, por ejemplo, que es la analítica del aceite de laboratorio. Tienes temperatura, ultrasonidos y otros parámetros más. Sin embargo, la gran desventaja de estar haciendo un análisis basado en vibraciones es que es constante. Tú dejas instalado el sensor y está capturando 24 horas. A diferencia del análisis del lubricante y los aceites, que tienes que esperar cuando haya alguna parada programada para poder hacer el cambio de aceite, mandar al laboratorio, etcétera. Y también, por ejemplo, en el caso de la temperatura, que también es una condición que se analiza bastante, llega en etapas muy tardías. O sea, te puede avisar ya que cuando hay que hacer ahora ya o en un par de días el cambio de algún componente y no te va a dar la holgura necesaria para planificar bien la mantención y reducir el número de paros no programados. Y el otro punto importante es que, por ejemplo, nosotros no desarrollamos ningún tipo de hardware, somos expertos solamente en la analítica. Entonces nos conectamos a distintos proveedores de sensores y en particular uno de los sensores que ocupamos es altamente utilizado en Brasil, México y Estados Unidos, en donde podríamos conectarnos mediante una API a esos sensores y estar haciendo la analítica desde Chile, sin tener que instalar los sensores uno a uno, digamos. Y ya en términos más comerciales, bueno, nosotros en, en unas semanas más vamos a estar en Estados Unidos, precisamente en Miami, y ahí estamos con una delegación de Startup BioBio, Endeavor, ProChile también va a estar en donde vamos a estar haciendo una prospección de potenciales clientes y también alianza con proveedores de sensores para ya ir haciendo los puentes de la internacionalización de Bytec. Y mirando más allá de minería, porque si bien minería es muy relevante esto, se puede implementar en cualquier industria que tenga componentes rotativos y ahí tú tienes todo un mundo, desde puertos, la industria de cervecería, alimentos, es todo un universo de clientes potenciales. Entonces, básicamente para allá estamos orientándolo a nivel comercial y también a nivel de capacidades técnicas en la nube para poder hacer la analítica en Chile, pero poder funcionar con sensores que estén en cualquier parte del mundo. Qué bueno. Ahora les quiero hacer una pregunta, probablemente la más difícil de todas. ¿Hasta el momento han podido vender? ¿Tienen clientes o no?
¿Quién contesta? Tenemos desarrollo de varios pilotos con compromisos comerciales, porque la dificultad es que tiene todo lo que tiene que ver con meterse a operaciones, es que tu cliente no quiere arriesgar la operación. Entonces son muy quisquillosos, no son early adopters, entonces tienes que primero establecer un piloto y después darle datos duros y de ahí tomar la decisión de hacerlo. Pero yo creo que en esta maratón que hemos hecho hemos podido recabar bastante datos interesantes en equipos que antes no se monitoreaban. Yo creo que es lo más bonito. Por ejemplo, la industria de monitoreo de condiciones es bastante antigua, pero se limitaba a equipos que o fuesen fijos, como un molino de ola, o equipos móviles, pero cuando estuviesen detenidos en el taller, no en operaciones. Y nosotros lo que estamos haciendo hoy día es construir una cartera de distintos ejemplos y casos de éxito con distintos equipos para poder llegar a clientes más grandes y decir, estos son los resultados de las distintas aplicaciones que se han utilizado. Te entiendo. Y desde ese punto de vista, lo que mencionan y los pilotos que han llevado a cabo, ¿qué aprendizajes han tenido de estos primeros pilotos? No sé si me pueden comentar un poco más en mayor detalle. Claro, de hecho, una de las cosas más importantes que hemos aprendido es que muchas veces no se sabe casi nada de la máquina. ¿Ya? O sea, Sí. los expertos mantenedores de la máquina saben qué tienen que hacer con ella, conocen su trabajo y lo llevan a cabo muy bien, pero no conocen el modelo de la máquina, no saben, por ejemplo, si la caja reductora es una caja planetaria o una caja no planetaria, la cantidad de discos que tiene, digamos, las ubicaciones del estator o rotor, donde están. En, ¿Ya? en Entonces, algunos mucha casos información que se desconocen, trata... ¿Sí? en muchos casos incluso desconocen el año de fabricación del equipo. O te dicen, anda a revisar la placa que está en el equipo y tú ves la placa y está en China. Está en Cosas chino. así pasan en terreno y no es cosa de la pequeña minería, es transversal. Ok. Justamente, y tanto dentro como fuera de la minería. Eso es un aspecto. Y el otro es que, bueno, básicamente hemos descubierto mucho el comportamiento de las arquitecturas físicas de nuestro sistema en diferentes ámbitos, ¿ya? Porque claro, la teoría dice, claro, tienes buena señal, tienes corriente, el sistema funciona. Eso dice la teoría. Pero en terreno la teoría difiere mucho, ¿ya? O sea, perfectamente pueden haber lugares con poca señal o lugares subterráneos, ¿ya? Y eh, no los habíamos considerado dentro de la teoría, sino hasta que llegamos a esos lugares y nos topamos con el problema. Entonces, gracias a eso, nosotros tuvimos esta capacidad ya de adaptar nuevamente el sistema a esto. ¿Ya? Porque Claro. es muy diferente el llegar, por ejemplo, a una zona subterránea y que la captura tal vez no se realice y más adelante sí se haga, a que directamente por llegar a una zona donde no hay corriente se te caiga todo el sistema, o sea, o que no hay internet, se te caiga el sistema. Eso Claro. ya es un problema bruto de programación, ¿no? Y yo creo que un aprendizaje importante ahí porque uno está acostumbrado a startups que están basadas 100% en la nube y son solamente software. Y eso te demuestra por qué las startups que tienen alguna característica de IoT, sensorización o tienen que por alguna razón estar en terreno, tienen una tasa de sobrevivencia mucho más baja y también tiene un tiempo para encontrar el product market fit mucho más largo. Pero yo creo que las cosas que nos tienen motivados es que hay startups que han logrado eso pese a todas las dificultades. Nombrándote solamente una, está por ejemplo la startup Traction, que también trabaja en sensorización y están ya en una ronda B y operando ya en tres mercados, que es Estados Unidos, Brasil y México. Y al final todo el aprendizaje que se tiene en terreno, después tú te das cuenta que también son barreras de entrada. O sea, las startups nuevas que se incorporan a sensorización o IoT, le va a costar también el terreno. Y eso le permite que las startups que hayan comenzado antes también tener barreras de entrada mucho más grandes. Entonces, te diría que una cosa por otra, porque en software, claro, es mucho más rápido el desarrollo, eh, es mucho más
fácil entrar, pero también eso conlleva a que tiene otro tipo de dificultades que en las startups que tienen que ver con IoT o sensorización no las tienen. Entiendo. Y en el caso particular de la historia de ustedes, Milton y Pablo, no sé si me pueden comentar brevemente, ustedes pasaron por la ¿Mm? aceleradora Aster, después fueron seleccionados por Startup Bio Sí, Bio, después ahora lo que comentaban, se ganaron un premio para ir a Miami. No sé si me pueden comentar como brevemente como el ciclo que les ha tocado vivir y cuáles han sido los principales aprendizajes que han tenido en todo este camino. sí. Aster fue súper relevante porque nos permitió poder hacer las mayores inversiones para guiar la tecnología del laboratorio, al terreno. Todo lo que es los gastos logísticos, los gastos de comprar sensores, implementar un sistema que esté no solo en la nube, sino que también con la logística y el hardware requerido, fue gracias a Aster durante esos años. Y también lo que es relacionarse con el hub de minería más grande de Latinoamérica, que es Antofagasta. O sea, antes de Aster nosotros no habíamos estado en Antofagasta nunca. Esto nació principalmente en la región de Valparaíso. Entonces nos permitió poder conectar con el que es el hub más importante de minería y ya entender cómo es llevar una startup al mundo real. O sea, antes estábamos muy cómodos, yo creo, viéndolo como una investigación, como un proyecto de investigación. Y ya cuando invierte Astar en nosotros, creo que fue fundamental para tomarlo en serio y ver que esto tiene perspectiva de negocio, tiene una planificación de startup y que es una maratón, tiene muchas etapas malas, muchas etapas buenas, y hay que seguir hacia adelante, ¿no? Y como tú bien dices, estuvimos con Startup BioBio, eso fue este año, y ahí nos fuimos al sur. Aster nos llevó a Antofagasta, Startup BioBio nos llevó a Concepción, y bueno, estamos muy contentos de haber podido conocer el ecosistema que está en el sur. Están pasando cosas muy importantes allá que la verdad me sorprendió bastante. La oficina en Endeavor Bio está haciendo muchas cosas, hay una gran cantidad de startups allá y yo creo que es similar a lo que sucede en Valparaíso, que es un polo universitario tan grande que un paso natural es que la creación de startups hubiese sido muy fácil. Y en ese sentido, Startup Bio eh, nos hizo convocarnos en Concepción por lo menos 2 veces al mes durante toda la duración del programa, que fue más de 3 meses, conociendo speakers de muy alto nivel que son miembros de la red de Endeavor y también conociendo al ecosistema que está presente allá. En total, si no me equivoco, fuimos más de 50 empresas las que comenzaron el programa y después la fase final, que es escoger los 10 mejores, ahí fuimos seleccionados dentro de los 10 mejores y lo cual hoy día nos permite ser parte de esta gira comercial de prospección de negocio en Miami, en Estados Unidos. Qué espectacular. Felicitaciones por haber logrado este gran hito, porque claramente poder tener la opción de viajar a Estados Unidos y poder prospectar en otro mercado que es gigantesco comparado con el de Chile es una tremenda oportunidad. Sí, Por- totalmente. Y Y, ahí lo interesante también es que si uno lo hiciera solo, además de que es mucho más caro, acá hay todo un apoyo. O sea, desde que nos enteramos que vamos a Miami, por lo menos a la semana tengo entre 5 a 7 reuniones de preparación, nos cuentan cómo es la economía de allá, nos cuentan las principales aceleradoras, muchas reuniones de preparar los pitches en inglés, también de asesoría comunicacional en inglés. Entonces, uno ya se siente en Estados Unidos, aún estando acá, por la cantidad de reuniones que uno va teniendo de preparación. Y una vez estando allá, sacarle todo el provecho. Son 2 semanas, así que vamos a estar ahí con la agenda bastante ocupada y contentos por ese lado. Así que, en resumen, diría que los dos principales eh, drivers o motivaciones en términos de acompañamiento ha sido Aster, que fue al comienzo de la carrera de Bytec, el 2021, término 2022, comienzo 2023. Este año ya con Startup BioBio un poco más consolidado, entendiendo mucho más el mercado. Por ejemplo, nos pasaba en Aster que nos pedían un manual de marca, una cosa súper simple, y con Pablo nos mirábamos y no teníamos manual de marca, tuvimos que hacerlo desde cero. O que te piden un brief o un detalle de lo que hace tu startup y no teníamos nada de eso.
Y con Startup hoy uno también se va dando cuenta de lo que ha avanzado la startup. O sea, tenemos bien definido el brief, tenemos un resumen de las principales noticias, tenemos un manual de marca y ya está más, con mucha más musculatura todo lo que es el área comercial de la startup. Además, importante mencionar al Centro Nacional de Pilotaje, no lo dejemos fuera del camino, que ha sido un impacto muy grande. Ya, valga la redundancia, de hecho, cuando ganamos Impacta Minería. Ya, esta fue una competencia que nos permitió acceder por primera vez al mundo minero. Ya, el poder llegar al molino de bolas, que era algo que jamás habíamos visto. ¿Me pegué, parece? No, te está ¿No? escuchando súper bien, No, Pablo. Ah, ya, fantástico. Primera vez que llegamos al molino de bolas, que no lo conocíamos físicamente, solamente habíamos visto modelos, datos de laboratorio, etcétera, ¿ya? Y empezamos a conocer la realidad minera, ¿verdad? Cómo es el ciclo de trabajo, qué significa el estar dentro del terreno, ¿verdad? ¿Qué significa claro. estar junto a una máquina? Y sobre todo nos fuimos, digamos, interiorizando más en el lenguaje minero, ¿ya? Para hablar específicamente no solo de componentes y física, sino en términos de máquinas, en términos de procesos y en términos de el mantenimiento específicamente. Entiendo. Y un poco dando un giro y poniendo más el foco en ustedes. No sé si me pueden contar el día típico que tienen ustedes, Pablo, Milton. ¿Qué es lo que hacen cuando primero se levantan? ¿A qué hora se levantan? ¿Cuál es su rutina? ¿Qué es lo que hace los fundadores de Bytec durante el día? Ayunar. Ya. Ah, dale. Ayunar, Pablo me pegó ese hábito del ayuno intermitente por razones científicas Me voy a que me da sacar. lata explicar, pero, pero sí. Pero por lo general las conversaciones que tenemos yo y Vale son como muy nerd de temas científicos, temas de negocios, después pasamos a hablar de física, de informática, conexión en la nube. Entonces, para ser un día normal, yo creo que sería de primero hablar cosas del día a día del negocio, pero siempre nos desviamos y terminamos hablando de cosas más profundas, o sea, de quién es Fourier, cuál fue la ecuación de él, O por mucha qué risa, tiene, mucha risa. además, por qué tiene una ecuación de Fourier en su teléfono, por ejemplo. Ah, claro. No tengo el teléfono acá, pero bueno. Ah, ya Tengo ve, justamente la transformada de Fourier, la tengo tatuada en claro, el teléfono, mire, de hecho. Qué buena. Ya. Entonces, justamente son temas de conversación que hemos tenido, se ve más o menos por la cámara. Bueno, no importa, ahí está. Tengo la transformada de Fourier en el teléfono. Y justamente son temas de conversación que vamos teniendo, somos bien nerd, la verdad. sí, De repente, le cada vez que toca nos hacer de todo. juntamos al gimnasio, ¿ya? Le ponemos bueno al gimnasio, nos gusta entretenernos ahí. De repente, bueno, Milton nunca ha sido de los juegos. ¿Ah? A mí particularmente me gustan los juegos. Milton nunca ha sido de los juegos, pero lo hice jugar por primera vez, ya el Dragon Ball. Y no, lo hubieras visto, era un niño de nuevo. O sea, Con entre Dragon Ball. risas y no, entretenido. Bueno, normalmente un día es así, ¿ya? Un día en nosotros es como, somos dos amigos que nos reímos, trabajamos y conversamos dentro de lo que conocemos, ¿verdad? Yo sé de inteligencia artificial, le enseño a él sabe de negocios, de la bolsa y de inversiones, y me enseña a mí, dentro de lo poquito que puedo aprender, pero Sí, nos complementamos mucho. Qué buena. Oye, sí, es un buen complemento eso. ¿y cómo organizan su tiempo para priorizar las tareas que obviamente en una startup tienen que definirse y ejecutarse? ¿Cómo lo hacen ahí en la Siem- organización ustedes? Siempre falta tiempo, porque una característica fundamental de estar en una startup es que te toca hacer de todo. Tienes que ser multifuncional, estar viendo un día alguna publicación para LinkedIn, en la tarde estar resolviendo algún tema del sistema de adquisición de datos, en la tarde si es que estás con practicantes, que ahora estamos con practicantes,
reunirte con ellos, ver cómo está lo que están avanzando y trabajar hasta tarde. O sea, muchas veces nos ha pasado que estamos hasta las 2 1 de la mañana, ¿no? A eso hasta Ujú. más tarde, viendo alguna propuesta comercial, revisando alguna carta grande, algún proyecto que estamos presentando. Mucho viaje cuando hay que ir a Antofagasta y uno es emprendedor y tiene una startup que está partiendo y la caja no sobra, digamos, no tiene recursos limitados. Te toca escoger el pasaje más barato, que el que sale a las 4 o 5 de la mañana, estar en el aeropuerto el día anterior. Entonces, al final, esto de estar en una startup es más que un trabajo, es una especie de estilo de vida. Muy similar, creo Exacto. yo, a la de un deportista. Por ejemplo, un deportista tiene que viajar mucho, tiene que estar mucho tiempo fuera de la casa, también tiene que estar trabajando por un objetivo que va a pasar en 2 o 3 años más, pensar con mucho de mirada a largo plazo. Entonces, como uno no todos los días anda bien, a veces también te toca tener que subir el ánimo a tu colega. Varias veces he tenido que subir el ánimo a Pablo, otras veces Pablo me ha tenido que estar como coach motivacional y acostumbrarse a la incertidumbre también, pues. O sea, acá yo creo que todo lo que estaba planificado que iba a suceder desde un comienzo no sucedió nada y hay que ir adaptando los plazos, ir cambiando la estrategia y es interesante y entretenido. Pero al final es como un estilo de vida y si te gusta, en el camino lo puedes disfrutar, que yo creo que es la idea. No tendría sentido sacrificarse tanto si no lo estás disfrutando. Mejor buscar un trabajo Justamente, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero una startup tiene otras dificultades, pero también otras recompensas y un estilo de vida que está basado en eso, yo creo, en pensar en el largo plazo y estar consciente que es una maratón. claro, emprender, como dijo Milton, no es para todos. ¿Ah? Emprender, te tiene que gustar este estilo de vida, ¿ya? Porque hay muchas personas que pueden escuchar ahora el discurso de Milton y van a decir, no, yo no, por ahí no va. Yo prefiero de tener mi horario de 8 horas, trabajar aquí, que me den mi sueldito y irme a descansar o de repente irme a jugar o irme a tomar con los amigos. No sé, efectivamente se podría considerar algo sacrificado, ¿ya? Pero tal y como dijo Milton, es un estilo de vida que a nosotros nos agrada, ¿ya? Porque justamente no, de repente estamos al día anterior en el aeropuerto, pero si nos preguntas si en algún momento le hemos pasado mal en el aeropuerto, para nada. Ya, o sea, nos pasamos toda la noche riéndonos y conversando y de repente si tenemos que preparar alguna charla en el mismo aeropuerto la estamos preparando, nos damos práctica uno al otro y así. Generalmente yo soy una persona que le cuesta socializar y Milton es una persona sumamente seria. Entonces hay momentos donde los dos nos tenemos que salir de nuestra casilla y a mí me toca socializar y a Milton le toca ser más carismático. Claro, Entonces, es, son pequeños desafíos que se van poniendo enfrente y de cada uno de ellos nosotros lo disfrutamos. Entiendo. Y ustedes mencionaron el tema de que cuando están bajoneados, obviamente las cosas no salen. Ustedes lo comentaron anteriormente que eh, hacer una startup es extremadamente difícil. Y Milton comentaba de a veces cuando él está bajoneado, Pablo, tú lo apoyas. ¿Cómo manejan ustedes la presión y el estrés para poder dirigir su startup? Claro, ahí hay dos cosas fundamentales, que es la resiliencia, ¿ya? Primero, tener la resistencia personal de poder enfrentarte al fracaso y saber que muchas veces vas a fracasar. Y bueno, ley de grandes números, ¿verdad? De cada 100 intentos, 10 van a ser exitosos. Y muchas veces tal vez 5, pero esos éxitos van a ser grandes. Ahora, la resiliencia es muy importante, el tener esta capacidad de poder resistir los golpes como vengan, porque sabes que la recompensa más adelante va a venir con la persistencia, ¿verdad? Ese es un punto. Y el otro es el tener a un colega y amigo al lado, ¿ya? O sea, tener a alguien que te respalde y que sabes que si tú te caes de espalda te van a atajar y que si esa otra persona se cae de espalda, tú lo vas a atajar.
Nos ha pasado muchas veces que yo me he mandado embarradas grandes o Milton se ha mandado embarradas grandes y aquí ninguno de los dos nos cuenta ninguno de los problemas que tiene el otro. ¿Ya? Un problema que cometió alguien, o sea, un fallo que cometió alguien es un error de equipo. Nosotros somos un equipo, somos una unidad. Entonces, el día de mañana nos pasa algo, algún documento no se entregó o algún, no sé, pues, algún comentario mal dicho en cualquier cosa, eso fue un error de equipo. ¿Ya? Lo conversamos, nos reímos al respecto porque cada vez que nos recordamos las embarradas que nos mandamos, errores de novato, ¿verdad? Las vamos comentando y vamos aprendiendo de ello. Pero siempre es importante eso, que ambos somos personas resilientes y ambos somos personas que nos apoyamos y confiamos el uno en el otro. Entonces, esa parte es importante, el poder enfrentar la frustración y enfrentar los desafíos con resiliencia y con el apoyo de un amigo al lado. Qué buena. Qué buena que tengan esa cultura interna dentro de su startup y los valores que promueven como trabajo en equipo. Porque sin lugar a dudas que cuando las cosas Sí. no resultan, eh, el- los movimientos probablemente más fáciles de dar es siempre apuntar con el dedo y echarle la culpa a la otra persona. Eh, siguiendo ese punto, o probablemente otro punto, pero ¿qué consejos le darían a ustedes a alguien que esté escuchando el podcast, una persona joven que quiere iniciar su startup tecnológica? ¿Qué consejos les darían esencialmente ya con el camino de, de varios errores que han ido cometiendo en el tiempo en Bytech y los aciertos para poder que estas personas puedan aprender? Oye, hay muchos consejos que me gustaría darle a la gente, de hecho. Uno de ellos sería, siguiendo la misma línea de lo que dije antes, consigue un buen equipo. Y un buen equipo no se trata solo de personas capaces, ¿ya? Porque sí, es importante tener un equipo de personas capaces, pero esas personas capaces tienes que tenerle confianza, porque hay cosas que tú no vas a poder hacer, ¿ya? O sea, tú no puedes hacerlo todo. Y si puedes hacerlo todo, bueno, seguramente ya eres millonario, ¿verdad? Tú no vas a poder hacerlo todo. Necesitas un equipo que haga lo que tú no puedes hacer. Y hay muchas cosas que van a tener que repartirse y esas cosas implican confianza, implican de que la otra persona va a saber algo que tú no y tú vas a saber cosas que esa persona no. Así que un buen equipo, primera. Otra cosa es en torno a la investigación, ¿ya? O sea, no de tu producto, no de la solución, sino comprender el mercado a dónde vas a llegar, ¿ya? O sea, tú tienes un producto, tienes una idea, está bien, pero primero investiga a tu cliente. Primero averigua cuáles son las necesidades de tu cliente, cómo funciona tu cliente, ¿ya? ¿Quién te va a pagar? Si tú te armas un modelo de negocio, ¿quién te va a pagar? ¿Cómo vas a conseguir ese dinero? ¿Ya? Y siempre tratar de aterrizar mucho las ideas, porque en un principio el error típico que se comete es, no, el gerente general me va a pagar. O no sé, pues por ejemplo, si mi mercado está en los restaurantes son mi cliente. No, los restaurantes no son tu cliente. Tienes que buscar dentro del restaurante quién es la persona que toma las decisiones y quién es la persona que te va a pagar dentro del restaurante. ¿Ya? El tener una visión específica del mercado es sumamente importante. Ahí, Milton, si quieres agregar. Yo creo que va a depender mucho de lo que se quiera hacer. Por ejemplo, si es que son soluciones demasiado deep tech, como biotecnología o hidrógeno verde, ahí la carrera es mucho más larga, en el sentido que lo más probable es que esa persona sea mejor que esté trabajando unos años en una empresa que se dedica a eso, gane bastante experiencia, y después le va a ser mucho más fácil emprender ya estando a un cargo mucho más de senior y también teniendo la capacidad de tener skin in the game, digamos, que es cuando se arriesga algo que ya tenía, un trabajo seguro y se pone a hacer una startup. Hay una reputación por medio, hay un costo de oportunidad muy grande y también hay muchas probabilidades de que esa startup le vaya bien. Y si es que son soluciones ya orientadas más a B2C, digamos, algún marketplace o cualquier solución
destinado a un cliente final. Ahí es mucho más fácil hacer el camino de la startup. Ahí no siempre se requiere tanta experiencia inicial, pero sí es bueno que se investigue, como decía Pablo, el mercado desde antes. Antes de comenzar la startup, ya deberían estar preguntando eh, cuál es el problema, cuáles son los números del problema, para dimensionar qué tan grande es. Las personas que ya estén en eso, en el mismo mercado, preguntarle cuál es su experiencia y de antes ir buscando lo que van a ofrecer finalmente y armarse un buen equipo, porque es imposible que una sola persona pueda cubrir todas las aristas que requiere una startup. Entonces, van a requerir, si es que son un técnico, a un co-founder no técnico, que es el que va a saber de temas comerciales, o al revés, si es que son comerciales, van a necesitar de un co-founder técnico, que pueda ser el CTO de la empresa y solucionar los temas de infraestructura tecnológica, entre otros puntos. Y después yo creo que sería tener una mentalidad abierta a recibir muchos consejos, no solo de mentores, sino que de los que van a ser tus futuros clientes, de los que ya están emprendiendo, de las distintas aceleradoras, que en Chile ahora hay muchas aceleradoras, y tener la capacidad de recibir esos conceptos e ir adaptándolo en el día a día. Y mucha resiliencia, o sea, si una persona cree que se puede armar una startup y en menos de 3 años ser un éxito, no, un poquito más de realidad, se va a demorar probablemente. Si piensa que son 3, van a ser 5, o si piensa que son 5, van a ser 8. Y yo creo que última cosa, igual valorar lo que se está teniendo ahora en Chile, el ecosistema, que es bastante profundo, en el sentido que hay de todo. Para etapas iniciales tiene aceleradora, después tiene VC, está ScaleX para entrar a la bolsa, las startups que ya llevan un poco más de años, gran cantidad de inversionistas ángeles. Entonces igual creo que es un buen momento para emprender en Chile, incluso mejor que en el resto de Latinoamérica. Y también en el sentido de la oportunidad que hay, o sea, eh, las personas que leen mucho de Chile quizás no sepan, pero a nivel mundial, todos los VC que están en Londres, en Estados Unidos, etcétera, están poniendo ojo a Latam, a esta región, porque han salido startups muy buenas y tienen muchas facilidades que no se dan en países desarrollados. Por ejemplo, los costos acá son mucho más bajos, hay capital humano y es mucho más barato que en los países desarrollados. Y también hay posibilidad de ir validando en Latinoamérica, pero después ir escalando hacia arriba, que tiene Estados Unidos y después el mundo. Así que eso sería en resumen. Yo creo que investigar muy bien el mercado, armar un buen equipo y entender que es una carrera de largo plazo. Es una maratón, no una carrera de 100 kilómetros, Estamos de acuerdo con de ese 100 punto. metros. Y con respecto al tema de que tocaste tú, Milton, del financiamiento, ¿cuál es la estrategia de Bytec, de ustedes como equipo, para poder obtener capital en el corto, mediano, largo plazo? No sé si cómo lo han Nosotros pensado. hemos, hasta ahora hemos tenido solamente capital privado, que algo bastante raro en Chile, yo creo. La mayoría de la gente tiene por ahí algún Corfo, Cercoteo o ANIP. Nosotros no hemos recibido en financiamiento solamente Aster, que fue el 2022. Como para quien no sepa, Aster es una aceleradora privada que la financia por un lado HP y también recibe fondos de Chile Global Ventures. Y fue quienes nos financiaron en el año 2022. Y de ahí en adelante nos hemos lanzado capital de instituciones públicas. Lo que sí, como somos una startup de base científica tecnológica, este año postulamos a NIT y esperamos que nos vaya bien. En diciembre vamos a ver los resultados y también no nos cerramos a postular el próximo año alguna alternativa de financiamiento. Como te decía antes, hoy en día hay un ecosistema bastante maduro, donde se puede encontrar financiamiento en distintas etapas. Pero hasta el momento, orgullosamente financiado solamente por capitales privados, que encuentro igual tiene un poco de mérito, porque por lo general cuando va a las charlas de emprendimiento, si le pides que levante la mano los que han recibido plata de Corfo, yo creo que más de la mitad de la sala va a levantar la mano. ¿Sí? Por ese lado con el financiamiento. Y después, ya mirándolo a mediano plazo, nuestra idea es poder financiarnos de forma autónoma con lo que es las mismas operaciones, los ingresos de la startup, poder financiarlo y ya mirando a escalar de manera internacional, ahí apalancarnos con inversión de
lo que se llama Smart Money, que es inversionista de Venture Capital o inversionistas ángeles con gran experiencia en la industria en la que estamos nosotros. Eso es básicamente lo que tenemos planificado en términos de financiamiento. Te entiendo. Y finalmente, ¿qué expectativas tienen ustedes para el futuro como Bytec y cómo se preparan para los desafíos que anticipan? Principalmente los desafíos que tenemos son el poder impactar en el mercado más grande, ¿ya? Porque nosotros tenemos experiencia en mineras pequeñas. Uno de los desafíos principales que tenemos es poder llegar a mediana y gran minería. ¿Ya? Poder acceder a esos mercados implica el que tenemos que conseguir buenos contactos, ¿verdad? Buenas maneras de entrada, buenas estrategias de entrada, porque gran minería es sumamente complejo, más que nada por toda digamos, la cultura de no Sí, adquirir nuevas innovaciones, ¿ya? claro. Entonces, ingresar a corto plazo es un desafío y a futuro planificamos el poder ser un referente dentro de lo que es el mantenimiento predictivo, por lo menos en lo que significa Latinoamérica, ¿verdad? Eh, ya que tenemos este potencial a modo de tecnología, ¿ya? Nuestra tecnología se encuentra actualmente en la frontera del conocimiento mundial de lo que es la capacidad de diagnóstico. Así que potencial tenemos, ¿ya? Lo importante es cómo enfrentamos el desafío según las estrategias que escojamos, ¿verdad? Te entiendo. Milton, no sé si tú quieres complementar lo que mencionaba Pablo. Sí, nosotros, como somos una empresa de I+D, vamos a estar constantemente solucionando con nuevos desafíos. Y estamos poniendo mucha atención a las diferentes industrias estratégicas que hay ahora. Por ejemplo, hay todo un boom en lo que es la energía sustentable, digamos, energía limpia, y también van a requerir grandes cantidades de analítica para poder prevenir fallos catastróficos. Lo que es, por ejemplo, los molinos de aire, todo lo que es paneles solares, que también tienen sistemas que los limpian automáticamente y tienen componentes rotativos. Y ahí creo que podemos hacer una contribución importante. O sea, sin Bytec ser una empresa que tenga un fuerte impacto en el medio ambiente, sí podemos apoyar a empresas que están haciendo un cambio en el medio ambiente, como es toda la energía limpia y renovable. Y también otro de los desafíos que estamos integrando es que, por ejemplo, este año comenzamos con practicantes de la Universidad Católica y también creemos que es importante ir creciendo el ecosistema, ¿no? Lo que se conoce como la mafia de PayPal, por ejemplo. No sé si la conoces, Pablo, que Sí, partió PayPal y se crearon muchas startups después. Nosotros igual aspiramos poder contribuir a eso al ecosistema en Chile y ir sumando cada vez gente mucho más joven de nosotros, que estén recién saliendo. Ya lo estamos haciendo ahora con practicantes de la Universidad de Chile y la idea después también hacerlo con universitarios de Antofagasta, donde estamos ahí trabajando algunas alianzas que todavía no podemos desclasificar, pero están a usar prontamente. Protegidas por NDA todavía. perfecto. Bueno, les deseo primero todo el éxito del mundo a Bytec, que creo que tiene un potencial enorme en el mercado en Chile y en el mundo. Y agradecer el tiempo de poder contarnos su experiencia, Pablo, Milton, y agradecer también al equipo de Entrepreneur que están produciendo este podcast para dar a conocer la experiencia de este equipo de Bytec hacia el mundo. Muchas gracias, muchachos. Gracias por la Gracias, invitación. Pablo.